Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a seguir con el libro Psicología de la Conducta de José Blecher en el capítulo ya número 13, que es titulado Conductas Defensivas. Antes de nada, no olvides suscribirte, dejar tu like, algún comentario y empezamos. 1. La defensa. El término defensa es empleado por primera vez por Freud en 1894 en su estudio sobre las neuropsicosis de defensa, en la cual describe los síntomas como formaciones defensivas frente a ideas y afectos insoportables y dolorosos. Más tarde sustituye el término por el de represión, pero en 1926 lo retoma y define la represión como una forma de defensa. Los peligros contra los cuales tenían que operar las defensas se podían prevenir, según Anna Freud, de tres fuentes: de los instintos, de la conciencia moral, o sea, el superyo, o de la realidad exterior. Todas las conductas defensivas son conductas que operan sobre la disociación, divalencia, y tienden a fijar o estabilizar una distancia óptima entre el objeto bueno y el objeto malo. Fueron estudiadas por Freud y la escuela psicoanalítica con la denominación de mecanismos de defensas, pero son en realidad conductas y deben ser estudiadas como tales. Si se optara por mantener la denominación original de mecanismos de defensas, de ninguna manera se debe superponer que estos supuestos mecanismos originan la conducta respectiva, sino que a la inversa, lo concreto son las conductas y los mecanismos derivan de un proceso de generalización y abstracción de las primeras, pero de ninguna manera tienen que ser convertidos en entelequias. Las conductas defensivas son las técnicas con las que opera la personalidad total para mantener un equilibrio homeostático, eliminando una fuente de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Son técnicas que logran un ajuste o una adaptación del organismo, pero que no resuelven el conflicto y por ello la adaptación recibe el nombre de disociativa. En todo momento en que fracasan las conductas defensivas y por consiguiente la disociación de la conducta, aparece la ansiedad como un índice de restitución o peligro de restitución de la ambivalencia, o sea, del conflicto. La pérdida de las defensas habituales en forma total conduce a una desintegración psicótica, pero en condiciones más comunes no alcanza tal intensidad ni totalidad, y la ansiedad parece que promueve la formación de nuevas conductas defensivas. Esta alternancia de las conductas defensivas puede ser un proceso estereotipado o bien constituir un verdadero proceso de aprendizaje. Las conductas defensivas no existen solamente en los procesos patológicos, sino que intervienen normalmente en el ajuste y desarrollo de la personalidad. Lo que caracteriza lo normal o lo patológico no son conductas defensivas típicas en su calidad, sino una variación en su quantum o grado de aparición, lo cual a su vez condiciona o produce cambios cualitativos. La rigidez o la plasticidad en la dinámica o alternancia de las conductas defensivas es otro de los caracteres que diferencia lo normal de lo patológico. Toda conducta defensiva conduce a una restricción del yo o a una limitación funcional de la personalidad, porque siempre opera contra una parte del mismo yo, ligada a un objeto perturbador. Esta restricción puede ser muy amplia o de tal magnitud que la capacidad del yo se reduce a un mínimo. La defensa no es algo sobreagregado, sino que es la conducta misma, en sus múltiples alternativas frente a los conflictos. Estos tampoco son nada ajeno a la conducta misma. El propio Freud, que comenzó sus investigaciones con un esquema energicista de los conflictos en el año 1938, admite la escisión del yo frente a los conflictos, con la aparición de dos conductas o reacciones opuestas, ambas válidas y efectivas. Y dice, el rechazo siempre se complementa con una aceptación, siempre se establecen dos posiciones antagónicas y mutuamente independientes que dan por resultado la escisión del yo. El desenlace depende, una vez más, de cuál de ambas posiciones logra alcanzar mayor intensidad. 2. Proyección. Es un término primitivamente utilizado por Condillac y por Helmholtz para escribir una teoría, según la cual las sensaciones son primero percibidas como experiencia psicológica y solo posteriormente, por una localización en el espacio fuera del yo, adquieren realidad independiente de la psicológica, es decir, que la sensación se percibe primero como experiencia interna y solo posteriormente es ligada a objetos exteriores. En psicología, en la actualidad se denomina proyección al hecho de atribuir a objetos externos características, intenciones o motivaciones
que el sujeto desconoce en sí mismo. La proyección puede realizarse tanto sobre objetos inanimados como en seres humanos. Lo que se proyecta y se experimenta, por lo tanto, es uno de los términos de la divalencia, de la disociación de la ambivalencia, y por lo tanto una estructura que incluye un objeto parcial y parte del yo ligado a ese objeto. La proyección se realiza ubicando el objeto parcial en el área 3, sobre un objeto real del mundo exterior y reteniendo el objeto parcial en el área 1 o en el área 2. Se puede proyectar tanto el objeto bueno como el objeto malo. En ciertos casos puede ocurrir una proyección del objeto total. Forma parte tanto de la conducta normal como de la anormal y juega un papel muy importante en la psicología de la personalidad. Interviene normalmente en el curso del desarrollo, en el cual, por ejemplo, las frustraciones, vividas con agresión contra el objeto frustrante, son proyectadas sobre otro objeto, y entonces se percibe a este último objeto como agresivo, lo que permite mantener el vínculo sin conflictos con la persona que se necesita para la satisfacción de necesidades. Interviene en todo proceso de percepción y es la experiencia reiterada con la realidad la que permite la rectificación de lo proyectado y por lo tanto una percepción correcta. Si esta proyección no es rectificada por la realidad y vista de la misma en forma apreciable, se producen las alucinaciones y las ilusiones. La primera es más masiva en el sentido que toma menos en cuenta las características reales del mundo exterior y es más difícil rectificación que la segunda. Si se proyecta predominantemente el objeto malo, el sujeto se siente bueno por retener el objeto bueno como propio, mientras que él o los objetos del mundo exterior son percibidos como malos o peligrosos. Este es el caso en lo que denominamos la conducta de estructura paranoide. Si se proyecta lo bueno, el sujeto se siente malo y pasa a una relación de dependencia del objeto externo, dependiendo de su protección y de los juicios sobre él. Si la proyección es demasiado intensa, el sujeto se siente pobre y vacío. La proyección puede dar como resultado una identificación, que en este caso se denomina identificación proyectiva, en la cual el sujeto experimenta como propias conductas de un objeto externo y vive dichas experiencias a través del otro. En casos extremos y patológicos, como puede ser la esquizofrenia, el sujeto siente que lo tocamos a él si lo tocamos un objeto con el cual está identificado proyectivamente. Es también identificación proyectiva el caso de los que siempre ayudan a otros para vivir a través de los otros y no de sí mismos. Pichon-Rivière ha introducido en este sentido una terminología que permite comprender mejor los procesos de proyección en las diferentes situaciones normales y patológicas. Denomina depositario al objeto externo sobre el cual se efectúa la proyección, depositante al sujeto que la realiza y depositado a lo que es proyectado. La discriminación entre depositado y depositario permite la rectificación de lo proyectado y por lo tanto el mejor conocimiento de la realidad, mientras que la superposición total de identificación entre ambos es el proceso característico de la psicosis. Otro proceso que tiene lugar en la relación interpersonal es el hecho de que el depositario puede asumir el papel de depositado y a su vez entrecruza proyecciones con el depositante, y este proceso es un grado máximo o intenso, es característico de las psicopatías. El desarrollo normal y la integración de la personalidad con la integración del sentido de la realidad depende de un progresivo clivaje entre lo proyectado y el depositario. En el curso del desarrollo es la defensa más temprana o más precoz que aparece aún antes que la represión. Esto se relaciona con el orden de la aparición de las áreas de la conducta, de las cuales, como ya hemos visto, la del mundo externo es anterior a la de la mente. La proyección se relaciona con la primera y la represión se relaciona con la segunda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la proyección no solo aparece en relación con el momento en que se forma el área del mundo externo, sino que la misma proyección, alterada reiteradamente con la introyección, es la forma en la que el área del mundo externo está diferenciada del área del cuerpo, que en un primer momento se hallan indivisos o en un estado de transitivismo, sincretismo sería también. Todos los fenómenos animistas se basan sobre la proyección, al igual que el enamoramiento, la alienación y gran cantidad de otros fenómenos. La proyección interviene también en el proceso del conocimiento y en el de la orientación con un mayor sentido de realidad. La diferencia entre animismo y conocimiento no estaría solamente en un quantum de proyección,
sino además en una distancia óptima con el objeto y en la interacción entre proyección e introyección. 3. Introyección. Es la incorporación o asimilación por parte de un sujeto de características o cualidades que provienen de un objeto externo del mundo exterior. Con esta acepción fue introducida y estudiada por Freud. Anteriormente, para Avenarius designaba el proceso por el cual se atribuye la existencia de objetos exteriores a una objetivación de estados internos, proceso que dicho autor suponía era la dificultad esencial que había que superar para la indagación filosófica. Cumple un papel muy fundamental en el desarrollo normal, en la formación de la personalidad, tanto como en otros procesos normales y patológicos. La introyección puede ser parcial o total, en cuanto se incorpora una parte del objeto externo o su totalidad. Normalmente se alterna sucesiva y reiteradamente con la proyección, permitiendo un mayor sentido de la realidad con la rectificación de la proyección, pero puede alterarse el proceso total de la proyección e introyección, como ocurre en la introversión y en el autismo. Fue especialmente estudiada por Abraham y Freud en los estados de duelo, en los que por la pérdida de un objeto querido, el sujeto incorpora propiedades del mismo y pasa a tener algunas de sus características. La introyección puede ser de un objeto parcial, bueno o malo, tanto como un objeto total, ambivalente. Si el objeto introyectado invade demasiado la personalidad del sujeto, este último pasa a conducirse, parcial o totalmente, con los rasgos del objeto introyectado. Esto recibe el nombre de identificación introyectiva. Es el caso, por ejemplo, muy sencillo de Freud, de que un niño se pierde su gatito querido y entonces comienza a caminar como si tuviera 4 patas, ayudado con las manos y a maullar como si él fuese el gato. O en otro ejemplo, cuando el niño habla y camina al igual que su padre, etc. Como se ve, la identificación introyectiva incluye también todo lo que se ha estudiado con el nombre de imitación, que tanta importancia asume en la psicología social. La identificación introyectiva interviene también en otros fenómenos mucho más masivos de cambio de personalidad, las metamorfosis. 4. Regresión. Se llama así la reactivación y actualización de conductas o de un nivel total de comportamiento que corresponden a un periodo anterior, ya superado por el sujeto. La regresión tiene lugar siempre que aparece un conflicto actual que el sujeto no puede resolver y entonces reactiva y actualiza conductas que han sido adecuadas en otro momento de su vida, pero que corresponden a un nivel anterior, infantil. La regresión nunca es un revivir total de conductas anteriores, sino que son siempre conductas nuevas y distintas, pero que se hacen dentro de un molde o estilo que pertenece al pasado. La regresión ocurre tanto en condiciones normales como en estados patológicos. El primer caso se produce, por ejemplo, en el dormir y el soñar, mientras que todos los estados patológicos son regresiones, y la regresión se hace a puntos disposicionales del desarrollo, denominados puntos de fijación. Freud y Abraham sistematizaron los distintos momentos o niveles del desarrollo de la personalidad y los relacionaron con distintas afecciones mentales según el grado de regresión. La regresión puede ser total o parcial, reversible o no, puede implicar todas las áreas de la conducta o solamente algunas de ellas o partes de la misma. 5. Desplazamiento. En el desplazamiento, las características de un objeto o la proyección efectuada sobre él se propagan o difunden a otros objetos o partes de la realidad externa, asociados de alguna manera al primero. Fue descrito como la conducta más típica o específica de las fobias, en las cuales la habitación de un objeto es transferida a otro, con la ventaja de que se puede mantener la relación con el objeto primitivo. Uno de los mejores casos estudiados fue el caso que se conoce como el caso Juanito. En él, el padre de Juanito se convirtió en un objeto ambivalente, querido y temido al mismo tiempo. El temor fue desplazado del padre a los caballos y ello permitió que la relación afectiva continuara con su padre, convertido así en un objeto parcial. En realidad, en el desplazamiento interviene de todos modos siempre el proceso de proyección e introyección. El padre es introyectado como objeto ambivalente y después de su disociación se proyecta la ambivalencia, los objetos parciales, sobre los depositarios diferentes. En el desplazamiento ocurre una progresión o contaminación de los objetos que se hacen así peligrosos o temidos,
Del caballo se puede desplazar el miedo a la calle, a los carros, a las personas que lo manejan, etc. 6. Represión. A partir de la disociación, uno de los objetos parciales y las manifestaciones de conducta con él ligada quedan excluidos de la conducta actualmente desarrollada. Si esto ocurre en el área de la mente, llamamos represión a este proceso que lleva necesariamente a una limitación de la capacidad funcional del yo y de la personalidad total. Pero esta exclusión puede realizarse sobre objetos proyectados y sobre los depositarios de dichos objetos, en cuyo caso hay una negación de la realidad externa, es decir, parte de esta última queda totalmente afuera o excluida como si realmente no existiese. La represión o negación puede ser también de una parte del cuerpo, aquella en la que se haya ligado el objeto disociado, divalente, proceso muy relacionado con las alteraciones y la dinámica del esquema corporal. Una parte del cuerpo, frecuentemente muy reprimida o negada, es, en nuestra cultura, la parte de los órganos genitales, a los cuales el sujeto excluye como si no existieran, ya sobre sí mismo, sobre todos o sobre algunas personas, especialmente los padres, en quienes la admisión de la sexualidad crea un conflicto en el cual el sujeto necesita mantenerlos idealizados. 7. Conversión. Uno de los términos del conflicto, objeto parcial, se fija como conducta en el área del cuerpo, en forma de un síntoma o una manifestación orgánica. A ello nos hemos referido en el capítulo 5. Fue descrita y estudiada como situación típica de la histeria. 8. Aislamiento. En el aislamiento, además de la disociación o fraccionamiento del objeto ambivalente en los objetos parciales, ocurre un distanciamiento de la conducta ligada a uno de los objetos parciales, como forma de impedir la reaparición o confluencia del objeto parcial reprimido o negado. El aislamiento tiende a lo inverso del desplazamiento, porque es justamente lo que se trata de evitar, el desplazamiento de características malas o indeseables del objeto malo hacia el objeto bueno. En el desplazamiento actúa la contaminación, mientras aquí se trata de evitar. En el desplazamiento se contaminan nuevos depositarios con el objeto malo, mientras que aquí se trata de evitar la contaminación del objeto bueno y su depositario respectivo. 9. Inhibición. Se trata de una impotencia o déficit, total o parcial, de una función o de un tipo de conducta, tanto en el área 1 como en el área 2 o 3. La conducta o función inhibida es la parte ligada al objeto parcial que es negado o reprimido y aislado, de tal manera que se inmoviliza uno de los términos del conflicto y por lo tanto se evita la ambivalencia. Se diferencia de la conversión o somatización en que la inhibición no hay síntomas, es decir, conductas distintas a las normales. En ellas el síntoma es justamente solo la ausencia de la función normal. Anna Freud diferencia entre inhibición y restricción del yo, diciendo que la inhibición se orienta contra los propios procesos internos, mientras que la restricción del yo opera contra los estímulos del mundo externo. Esta diferencia no es válida porque toda defensa implica una restricción del yo, y además las inhibiciones pueden operar tanto en el área 1, 2 y 3. 10. Racionalización. Es una forma de negación en la que para evitar el conflicto o la frustración se dan razones o argumentos que los encubren. La racionalización es la utilización del razonamiento para encubrir o negar realidades, mientras que en el razonar no ocurre esto. El ejemplo más sencillo es el de la zorra que no puede alcanzar las uvas y entonces se tranquiliza pensando, racionalizando, que las uvas están verdes, niega que las uvas estén maduras, que ella las desea y que no las alcanza. 11. Formación reactiva. Se reprime toda la conducta ligada al objeto malo, pero no en forma estabilizada o fija, de tal manera que permanentemente existe el peligro de una reactivación del conflicto ambivalente. En este caso, la conducta manifestada, ligada al objeto bueno, se extrema y se hace más intensa o más perseverante. Es el caso del sujeto que tiene que luchar con tendencias amorales o perversas, y no solo se manifiesta la conducta ligada al objeto bueno, sino que ésta es más intensa, de tal manera que se conduce como hipermoral. 12. Sublimación. En la formulación primitiva de Freud, en la que operaba con la teoría de los instintos, el concepto de sublimación fue presentado como las conductas que, socialmente aceptadas y útiles, canalizaban o descargaban, sin embargo, tendencias que eran culturalmente rechazadas en su forma original. Toda la actividad de la producción científica, intelectual, artística, cultural en general,
incluidas las religiones, eran consecuencia de la sublimación. En la teoría de las relaciones objetales, que es la que aceptamos, utilizamos y desarrollamos aquí, la sublimación permite una integración y resolución de la ambivalencia y por lo tanto del conflicto, haciendo que en esa integración se canalicen armónicamente y de manera socialmente productiva tanto el objeto bueno como el objeto malo y las partes respectivas del yo a ellos ligadas. Hasta acá el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.